Es una ciudad ubicada en las montañas de Amazonas, la capital de Chachapoyas. Se ubica en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en las llanuras del río Utubamba, afluente del río Marañón, y pertenece a la macrorregión norte del Perú, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el 12 de noviembre de 1988. Hola, quien les habla es Nayeli Correvilla, de la Facultad de Derecho y Humanidades, de la carrera profesional de Psicología, de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad, les invito a ser partícipes de esta investigación etnográfica, que lleva como título Actitudes negativas, salud mental de los amazonenses. Los primeros casos de la pandemia de COVID-19 en Amazonas, departamento del Perú, iniciaron el 8 de abril de 2020. Amazonas fue uno de los departamentos en pasar de tener ningún caso a tener una cantidad considerable el primer día de la confirmación de la presencia de la enfermedad. De acuerdo con el informe más temprano ofrecido por la Dirección Regional de Salud DIRES Amazonas, el 9 de agosto del 2020, la infraestructura sanitaria del departamento de Amazonas para afrontar un posible brote epidémico o pandemia por COVID-19. Dicho esto, se vio afectado de manera considerable en la salud mental de los pobladores, ocasionando trágicos casos de ansiedad y estrés, ya que no podían salir por el miedo al contagio. Su vida cambió trágicamente. No podían hacer lo que antes solían hacer con normalidad. En ciertos casos, perdían a sus seres queridos y en peor de los casos, todo es que no podían darles una buena despedida, porque estaba prohibido las aglomeraciones, para que así se pueda evitar los contagios. Saludos cordiales. Me encuentro con el psicólogo Víctor Hugo Delgado Yalta. Él es psicólogo de profesión. Trabaja en la ciudad de Bagua Grande para el Ministerio de Salud. En esta oportunidad le realizaré una entrevista sobre la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, psicólogo Víctor Hugo? ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto saludarla y bueno, gracias por la oportunidad. Procedo con las siguientes preguntas. Gracias a usted. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué le impulsó a usted el ser psicólogo? Bien, para ser psicólogo te contaré, pues primeramente había estudiado una carrera anterior, ¿no? Soy técnico también en computación, pero siempre quise estudiar psicología por ayudar a las personas, servir a las personas. Siempre tal vez me he identificado por ser una persona solidaria con los demás y generando empatía e igualdad en el trato, ¿no? Sobre todo escucharlos, que es lo más importante. ¿Usted como profesional de la salud ha visto o ha tratado a personas con estrés o ansiedad? En la carrera de psicología ves un número o un sinnúmero de casos, digamos, con trastornos digamos, de personalidad. Dentro de esos está lo que es el estrés y la ansiedad. Eh, Todos en algún momento hemos pasado situaciones o episodios de estrés, ¿bien? O preocupaciones constantes, pero cuando el paciente ya se acrecenta o pasa de su nivel, pues genera cuadros de ansiedad, ¿ok? Estos cuadros de ansiedad pueden ser desde leves, moderados, a graves o severos. Claro. Durante su carrera, ¿usted ha visto casos extremos de personas que desean quitarse la vida a causa del estrés o ansiedad? Si el estrés no es controlado, digamos, en su momento o no lo estabilizas, pasa a generar también ansiedad. Esta ansiedad sumada a una depresión, entonces hace que el paciente pues genere algunas ideas irracionales, pensamientos de generalización, ¿no? Cuando hablamos de generalización es que el paciente si vio o se enteró que una persona le pasó tal o cual situación, piensa que a él también le tiene que pasar lo mismo. Entonces, esta persona pues llega a momentos que se siente nada, que no sirve, que ya todo está consumado para él, y entonces en esa confusión de pensamientos llegan a veces a pensarlo primero en autoeliminarse, luego lo intentan y si no lo consiguen, digamos, esta persona que se quiere autoeliminar podría llegar a volver a intentarlo y en muchos casos lo logran, ¿no? Importantísimo. Claro. ¿Cuál es su opinión acerca de la salud mental? Bien, podríamos hablar mucho de la salud mental, ¿no? Pero para mí lo más importante de lo que creo
es de que la salud mental es tan igual o más importante tal vez que una salud física, ¿no? Lo primero es la física es lo corporal y la mental pues es lo cognitivo, ¿no? Entonces, si estamos equilibrados, digamos, emocionalmente y, y tal vez generamos creencias positivas, entonces vamos a irradiar lo mismo a las personas o que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero si estamos haciendo lo contrario, generamos creencias o pensamientos irracionales o como le llamamos disruptivos, entonces esto va a afectar considerablemente a nuestra salud mental. No podemos llevar una salud organizada, ¿bien? Hay que entender que los problemas son parte de la vida. Eso es importante que tiene que entender el paciente. Los problemas son parte de la vida, los cuales debemos de enfrentarlos. Siempre va a haber una salida, una opción, ¿no? Para hacerle, digamos, el frente a los problemas, ¿ya? Entonces, lo importante de repente, si es que ya se desvía de nuestras manos, por así decirlo, o si no podemos tratar el problema, hay que buscar ayuda oportunamente. Hay que entender también eh, que no siempre es lo que parece en la vida. Y hay que entender también que no siempre lo que se desea ocurre. Ya siempre la vida es, digamos, un sinnúmero de cambios día a día, emociones diferentes, y lo importante es que el paciente tiene que aceptar la emoción, reconocerla. Claro. Y como punto final, a ver, ¿qué recomendación usted les daría a la población como para evitar ese tipo de casos, hasta llegar a un extremo de quitarse la vida, por ejemplo? Lo importante acá es, digamos, entender, buscar, digamos, un porqué, digamos, de lo que estamos pasando, ¿no? No, digamos, entrar en presión o de repente en generalizar las cosas, ¿no? Primero hay que deducir qué está pasando, por qué, cuál es el motivo que me sucedió esto, o de repente por qué, digamos, se dieron las cosas. Ayuda para enfrentar estas situaciones. Por lo demás, mantenerse ocupados, realizar nuestras actividades, tal vez modificarlas, pero no caer en rutina. Y lo importante es amarse a uno mismo, valorarse, quererse, protegerse, porque hay que recordar que el amor propio y lo más importante es eso, el amarse a uno mismo. La autoestima más que todo, pues claro. Así es, Eso es lo que hace a la persona. Sí, tiene toda la razón. así es. Bueno, dicho esto, le agradezco mucho por su tiempo brindado. Esto fue el final de la entrevista. De verdad, le agradezco por su tiempo. Quizá usted tiene muchas cosas que hacer como profesional y se está dando un espacio para poder responderme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y hasta cualquier momento. Chao, chao. Gracias. La finalidad de este trabajo es informar a la población sobre cómo afectó la pandemia y el confinamiento social en la salud mental de las personas. Quizá la mayoría de los individuos no saben que están mal mentalmente o no saben distinguirlo fácilmente. Por ende, es bueno hablar de ello para que así la población sepa y esté más informada.